séptimo grado, ¿verdad? Unidad número 1 que se llama números positivos, negativos y el cero. Este es el objetivo de la unidad. En esta unidad vamos a aprender sobre el concepto y la definición de los números negativos, positivos y el cero, además de su representación geométrica en la recta numérica y en el concepto de valor absoluto. Yo sé, ¿verdad?, de que usted ya tiene conocimientos de los números positivos, que son los números que vienen trabajando desde primer grado y primero, segundo, tercero, cuarto, ¿verdad? Vienen trabajando que 3 lapicitos, que 4 lapicitos. Entonces, el concepto de los números positivos, usted ya tiene conocimiento de qué son los números positivos. Pero ahora vamos a agregar a mire, los números están compuestos por conjuntos de números. Por ejemplo, mire, usted ve acá. Yo sé que los primeros números están representados por la N, que representa los números naturales. ¿Quiénes son los números naturales? Los números naturales son desde el 1 hasta el infinito. Pero como esos números son demasiado poquitos y hace falta más agregar, entonces vienen y se agregan los Z. ¿Quiénes son los Z? Los Z, pues, son los números enteros. ¿Y quiénes son los números enteros? Bueno, ya los enteros ya son el número positivos, o sea, todos los naturales, y también agregamos los números negativos. Ahí ya están los menos, ¿verdad? Y también aquí agregamos al cero también, ¿verdad? En los zetas. Entonces, si nosotros podemos ver en esta lección, unidad 1, aquí 1.1 quiere decir unidad 1, tema 1. Y este tema corresponde a los positivos, negativos y el cero. Entonces vamos a ver un lapicito, mire. Perdón, vamos a ver el pensemos. El pensemos dice, la imagen que muestra a continuación es el pronóstico de algunas ciudades centroamericanas y responde a las siguientes preguntas. Pregunta número 1, temperatura máxima, temperatura mínima de El Salvador, o sea, de nuestro país, ¿verdad? Y el otro, temperatura máxima y temperatura mínima de Nueva York, o sea, ya en Estados Unidos. Y luego nos dice en qué ciudad registramos la temperatura baja. Ahora bien, si usted se da cuenta, los números negativos ya nosotros podemos representar en un sinfín de cosas. Por ejemplo, la temperatura, ¿cómo se llama? Profundidades, ¿verdad? Allí donde hay deuda, allí es donde nosotros representamos los números negativos. Entonces, mire ahorita esta cosita que tengo yo acá a la par. Este es un termómetro. Si yo pongo este termómetro en un hielo, por ejemplo, yo lo coloco en un hielo, ¿qué va a pasar con eso? La temperatura va a bajar, va a descender. Mire, entonces, entre más helado, entre más frío, entre más frío esté, entre más helado, entre más temperaturas bajo cero, la temperatura va a estar más heladísima. Y entre más arriba, entonces la temperatura va a estar caliente. Mire, entonces, ay, me disculpan que aquí nos cuesta un poquito usar, pero vamos a ir aprendiendo. Entonces, si a la temperatura está súper heladísima, eso va a constar con los números negativos. Pero si la temperatura está bien caliente, eso va a estar con los números positivos. Ahora bien,
Mi pregunta primero es, vaya, usted aquí mira el mapa, aquí tengo este mapita, mire, Estados Unidos representa que en Los Ángeles hay temperaturas de 22 grados y de 10. En Denver hay temperaturas de -1 grado y -5, o sea, súper heladísimas, súper heladísimas. En Nueva York tenemos temperaturas de 12 grados y -2, nada más o menos. Vea. Florida hay temperaturas de 26 y 19 grados, o sea, está un poquito más calentito, por eso está el solito, mire. Y en Monterrey tenemos que la temperatura está de 28 grados positivo, de 18 grados. Aquí ya está más caliente, mire. Ahí está representado el sol. Guadalajara, mire, 26 grados y 15 grados. Y la temperatura de nuestro país, ay, mire, calientísimo, ¿verdad? 32 grados y 22. Panamá también es caliente, mire, 35 y 26 grados. Entonces, si usted observa la temperatura máxima, estamos hablando de caliente, está representado por el signo positivo, ¿verdad? Aquí vamos a poner. Todos los números positivos son temperaturas máximas, pero los números que tienen representado por esta rayita, que es el negativo, representan temperaturas mínimas. Ahora bien, la pregunta dice, ¿cuál será la temperatura máxima de El Salvador? ¿Cuál será? Veamos El Salvador. ¿Cuál será la máxima? Mire, 32. ¿Cuál será la mínima? 22. Aunque no tiene negativo, pero es la mínima. Entonces vamos a decir, escribir acá. Entonces vamos a decir que la temperatura máxima de El Salvador va a ser de, veamos, 32 grados positivos, más 32. Mire. Este chibolita que voy a poner aquí representan los grados. Y la temperatura mínima, ¿verdad? La temperatura mínima van a ser los 22 grados. Esa es la mínima de nuestro país, ¿verdad? Ya ves que aquí, pues, es súper caliente. Rara vez no tenemos una temperatura heladita. En Nueva York, acá está Nueva York. Mire Nueva York. ¿Cuál sería la temperatura máxima de Nueva York? Por ejemplo, la temperatura máxima de Nueva York, acá que nos va a salir más fácil. La temperatura máxima de Nueva York, estamos viendo que entonces que la temperatura máxima, un centavo le dieron por 5 Espérenme, vamos a arreglar aquí. Que no Entonces vamos a ver que la temperatura máxima de Nueva York, estamos diciendo que la temperatura máxima es de +12. Esa es la temperatura máxima. Pero la temperatura mínima, ¿verdad? O sea, la más helada, entonces esa temperatura va a ser de -2 grados. Mire, de -2 grados. Esa es nuestra temperatura máxima. Mire, la mínima de 12 y la máxima de... Ahora vamos a donde dice en qué ciudad se registra la temperatura más baja. Vamos a ver aquí. ¿Cuál sería la más baja? Es decir, cuando decimos la más baja, decimos que es la más heladísima. ¿Dónde sería entonces? Acá en Panamá no. El Salvador peor. Guadalajara no. Monterrey tampoco. Florida no. Nueva York tampoco. Los Ángeles peor, como dicen, ¿verdad? ¿Quién sería? Mire, en Denver está la temperatura, presenta la temperatura más bajísima. ¿De cuánto? Entonces, vamos a decir que en Denver, la temperatura mínima
mínima que hay va a ser de menos 1 grado. Va, miren, menos 1 grado bajo cero. Entonces, esa es la temperatura mínima. Mire, entonces vamos a decir de que la temperatura entre más abajo es más helada y entre más arriba va a ser más caliente, ¿verdad? Ahora veamos, después del relajo que hicimos ahí arriba, mire lo que dice la conclusión. En la conclusión decimos que para medir temperatura se toma 0 como referencia. 0 va a ser nuestra referencia en los centígrados. La temperatura arriba de 0, ¿quiénes van a estar? Los signos positivos, es decir, que estos van a ser los más calientes. Por ejemplo, ahí decíamos el más 12, ¿verdad? Que se lee más 12 centígrados. Y las temperaturas que estén abajo de 0 van a representar los números negativos. Entonces, los números bajo de 0 van a ser todos los negativos. Entonces, en este caso sería menos 5. Ay, aquí nos equivocamos. Y vamos a poner menos 5. Aquí tuvimos un error. Vamos a borrar esto. Aquí tendría que ser menos 5. Porque es el más abajo, ¿verdad? Bueno, después de ese pequeñito error, ya ves que todos nos equivocamos. Entonces, el menos 5, que lo vamos a leer, menos 5 grados centígrados, es el número que va a estar más abajo. Ahora bien, los números donde antecedemos el positivo, o sea, todos los positivos, son números positivos, son números mayores. Y los números donde se le vamos a agregar este negativo van a ser los números negativos. Y todos ellos están más abajo del 0. Ahora, el 0 no tiene signo. ¿Sí? El 0 no tiene signo. El 0 no es positivo. Ni negativo. ¿Verdad? Ni negativo. El 0, vamos a ponerlo acá porque este es el... No es negativo ni positivo. O sea, el 0 es un número neutro, ¿verdad? El 0 es un número neutro donde no podemos decir, ¿verdad? De que es un número, ¿cómo le pudiese decir? Es un número negativo, tiene un signo. No, el 0 no tiene ningún signo. Ni es positivo, ni es negativo, ¿verdad? Vale. Ahora bien, ahora que ya conocemos los negativos, es decir, los que incluyen el signo negativo y números positivos, 0 y negativo, entonces los números positivos se pueden expresar con el siguiente signo. Ya dijimos que el más van a representar los positivos y todos esos positivos son los números naturales, lo que yo le mencionaba. Y los números negativos ya van a estar incluidos en otros. Ahora bien, mire lo que tengo acá. Este cuadrito que usted ve aquí, en medio va a estar el número 0, a su izquierda va a estar todos los negativos y a su derecha van a estar todos los positivos. Vea que del 1 para allá están los naturales y son solo los naturales. Y en los números positivos van a haber decimales, van a haber fraccionarios, ¿verdad? Y eso pues lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, aquí le dejo los lapicitos que usted va a hacer en su casita. Les recuerdo, vea, que usted va a hacer los pares, es decir, que usted va a hacer, por ejemplo, el B, el D y el F. Esos son los que usted va a trabajar. También va a trabajar el D, el B, el D. Mire, vea que no es mucho el trabajo. Y del 3 sí lo va a hacer todos, ¿verdad? Mire, es un poquito trabajo que va a hacer usted en su cuaderno de clases.
¿Verdad, chicos? Bueno, gracias por su atención.